Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger, the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Mai no estaba nada contenta cuando regresó de una agradable velada de buena comida y buena compañía, solo para descubrir que faltaba más de la mitad de sus papeles. La idea de que podrían ser vándalos o ladrones nunca pasó por su mente, considerando que su oficina estaba dentro del complejo subterráneo de Wolf y que si alguien hubiera logrado entrar, al menos se le habría notificado de un robo. Un vistazo rápido a su pila de trabajo completo confirmó rápidamente su teoría. Reconocería la escritura de Naruto en cualquier lugar y era bastante obvio que él había tomado su trabajo mientras ella había estado fuera y lo había estado devolviendo en trozos cuando lo terminó. Ese necio testarudo era demasiado considerado para su propio bien e iba a ser la muerte de ella, y de muchos lobos, algún día. Estaban tratando de reducir su carga de trabajo, por el amor de Dios, y aquí estaba asumiendo todo lo que podía de todos modos. Una sonrisa cariñosa tiró brevemente de sus labios, pero rápidamente la dominó usando su frustración por su, ciertamente dulce, acción. Una punzada de culpa también ayudó allí, ya que recordó un breve período en el que le pasó parte de su propio trabajo a él para tener más tiempo para ella. Ahora que realmente había vuelto a morderla en el trasero. Con él creyendo que había más trabajo por hacer, nunca podría estar satisfecho con su propia carga de trabajo y no descansaría hasta estar seguro de que todo había sido arreglado. Lo que, naturalmente, significaba que Mai estaba haciendo más trabajo tratando de evitar que él trabajara demasiado que su propio trabajo, lo que no ayudó en nada. Porque si su trabajo no estaba terminado y él notaba lo ocupada que estaba ayudándolo, entonces, sin dudarlo, se haría cargo del resto del trabajo. Sabía que debería haber terminado eso antes de pasar tiempo con Tsume. Es cierto que había mucho trabajo por hacer desde que se hicieron cargo de Nami no Kuni y Ana solo podía hacer mucho sin consultarlos primero, pero eso no significaba que todo tuviera que hacerse de inmediato. Nami no Kuni había sido un desastre durante años y probablemente les tomaría 1 o 2 años para que todo volviera a funcionar sin problemas. Sin embargo, no estaba preparada para esperar tanto tiempo hasta que la carga de trabajo se redujera para que Naruto dejara de concentrar todo su tiempo y energía en ello. Después de todo, era su trabajo preocuparse por cosas así. Su papel era hacerle saber lo que quería que se hiciera y ser un símbolo para sus hijos, sus niños. Una capa de rojo se esparció por sus mejillas ante el pensamiento, pero fue rápidamente forzada por la voluntad. Tendría tiempo para tener pensamientos así más tarde. Por el momento, tenía un dios de la luna al que regañar. Tiene tanta suerte que no puedo llevarlo al sofá. No solo no compartían una cama de manera permanente e ignorando el hecho de que su apartamento ahora tenía bastantes camas y que él era su superior, sino que incluso si ella lo intentara, nunca podría hacerle eso. Lo más cercano que podría lograr sería desterrarlo al sofá solo para terminar compartiéndolo con él, ya sea en sus brazos o con la cabeza en su regazo. Realmente se preocupó mucho por el joven pelirrojo que le había dado un propósito a ella y a sus hermanos una vez más, y eso es exactamente por lo que él iba a tener una parte de su mente. Ella se paró justo frente a su escritorio, con una mano en su cadera ladeada y su pie golpeando con impaciencia, esperando que él hablara. Ella aún tenía que decir nada, pero él tenía una idea bastante clara de qué se trataba. El resplandor prácticamente lo delató, solo usó esa mirada en particular cuando pensó que estaba trabajando demasiado, así que esto debe ser sobre el trabajo que él había hecho por ella. Bueno, robado de ella, completado y devuelto. La mayor parte, de todos modos. Había una pila terminada cerca de él que aún tenía que enviar de regreso y algunos trozos de papel más delante de él que no había terminado antes de que ella irrumpiera en su oficina y comenzara a tratar de encenderlo solo con su mirada. Aún así, estaba bastante seguro de que ella no podía hacer nada por él. Bueno, probablemente lo había y sabía que se arrepentiría incluso de haber tenido la idea de lo contrario, pero no podía pensar en nada. ¿Iba a hacer menos trabajo y obligarlo a hacerlo de ahora en adelante? Eso frustraría el propósito del castigo y él estaría feliz de hacer lo que pudiera para disminuir su carga de trabajo. Ella no tomaría más trabajo, ¿verdad? Ese pensamiento, por extraño que parezca, le hizo sentirse bastante incómodo. No porque no le agradara la idea de que los lobos estuvieran fuera de sus manos, ya que les dio a Mai Sai un dominio completo sobre ellos y sospechaba, con sus otros proyectos, que los lobos realmente no serían suyos por mucho más tiempo. Pero debido a que él opinaba que ella trabajaba demasiado, Sai había sido lo suficientemente sabio como para no mencionar que ambos estaban tratando de lograr lo mismo al final cuando lo notó por primera vez.
Naruto era su señor y su hermana daba miedo cuando se enojaba normalmente. Agregar el bienestar de Naruto a la mezcla seguramente lo vería haciendo otro recorrido por las instalaciones médicas temporales de Nami no Kuni. Realmente no estaba interesado en eso, gracias. A pesar de no decir nada, ambos habían llegado a la misma conclusión por su cuenta, pero no se dejaron intimidar en sus esfuerzos por ayudarse mutuamente. Por supuesto, eso solo podría durar un tiempo, lo que nos lleva de regreso a la oficina de Naruto. ¿Bien? Preguntó, arqueando una ceja expectante. Él arqueó su propia ceja para coincidir, menos expectante y más inquisitivo, como si no tuviera idea de por qué ella estaba aquí o por qué podría estar frustrada con él. Sus ojos se entrecerraron levemente ante eso, pero él preguntó a HMM. La tenía frunciendo el ceño. Bueno, fue casi una mueca. Había un puchero que le quitó eficacia a la intimidación, pero siguió siendo bastante persuasivo. Robaste mi papeleo. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Naruto, sí, Mai. Ya te lo dije antes, si no hay más trabajo en tu escritorio, lo habrás terminado. Continuó antes de que él pudiera obtener una respuesta. ¿Cómo se supone que voy a hacer mi parte si tú haces todo? Obviamente, estaba esperando una respuesta a su pregunta, pero su comentario se dirigió a su primera declaración. Con un gesto negligente de su mano izquierda hacia la totalidad del escritorio, sonrió levemente, casi hasta el punto en que la mayoría pensaría que era su imaginación. Mai, sin embargo, lo conocía lo suficientemente bien como para verlo. Bueno, parece que todavía tengo papeles en mi escritorio. Parece que no he terminado mi trabajo del día. Ella parpadeó una vez, luego dos, sorprendida por su pura audacia antes de que la mirada regresara. Entonces, continuó, sin detenerse en su trabajo. ¿Cómo estuvo tu día con Tsume? No estás cambiando de tema tan fácilmente. ¿De verdad? Ella lo pensó por un momento. ¿Realmente iba a lograr algo con esto? Obviamente, iba a seguir haciéndolo. Demonios, todavía lo estaba haciendo incluso cuando ella estaba allí de pie tratando de que lo dejara. Che, está bien. Ella accedió a terminar la discusión mientras se deslizaba en la silla frente a su escritorio. Pero después de que detengamos la invasión, encontrará personal administrativo para hacer la mayor parte de su trabajo. Cuando parecía que estaba a punto de objetar, se apresuró a agregar más. Está bien, para los dos. Como él solo estaba objetando porque ella todavía tendría su propia carga de trabajo, su objeción fue completamente retractada. Claro, pero no seguiré ningún tipo de fecha límite. Cuando encuentre a aquellos que he determinado adecuados, les ofreceré el puesto. Lo suficientemente justo. Cayeron en un cómodo silencio durante unos minutos, solo interrumpido por el rasguño de su bolígrafo mientras terminaba su papeleo. ¿De verdad querías saber sobre mi día con Tsume? Ella finalmente preguntó. Apartó la mirada de los papeles y la miró directamente a los ojos, dándole una pequeña sonrisa y toda su atención. Por supuesto, Mai. ¿Cómo te fue? Finalmente, mientras Mai hablaba sobre su día, logró terminar su papeleo. Cuando lo envió de regreso a la oficina de Mai, a pesar de que ella estaba sentada allí, ella tuvo cuidado de notar quién lo había estado ayudando a aumentar su carga de trabajo. Puede que no haya podido regañar a Naruto como es debido, pero estaría condenada si dejaba que los lobos se salieran con la suya. La mayoría de los lobos en Konoha sintieron un escalofrío de terror recorrer sus espinas, y no tenía nada que ver con la próxima invasión. Hanabi no prestó atención al bullicio de los civiles que la rodeaban mientras su prima la acompañaba a la academia para una visita obligatoria de los exámenes de Chunin. El Hokage había decidido, y Iruka le había dicho a la clase, que deberían tener la oportunidad de ver las habilidades de los aspirantes a Chunin, especialmente cuando habían estado presentes bastantes equipos de una clase recientemente graduada. Al hacer que todos se reunieran en la academia, donde una pantalla recibiría transmisión en vivo desde el estadio, se aseguró de que todos recibieran asientos y que Iruka pudiera señalar cosas que de otro modo se habrían perdido durante los partidos. Lo que Iruka no sabía, pero Hanabi sí, era que la idea había sido propuesta por Naruto y estaba haciendo uso de ella para sacarla del complejo sin despertar demasiadas sospechas antes de que la rama de la familia organizara su revuelta. Lo que ninguno de los dos sabía era que las fuerzas de Suna iban a intentar una invasión con la esperanza de eliminar la competencia y aumentar su propio prestigio. Sin embargo, si Naruto se saliera con la suya, no tendrían que preocuparse por eso. Hanabi y su escolta dieron un giro a la izquierda lejos de la mayoría de la multitud y con cada paso el número de personas a su alrededor parecía disminuir.
Por razones de seguridad, la academia estaba un poco alejada de las carreteras principales, aunque permanecía lo suficientemente cerca para evitar ser demasiado inconveniente tanto para los shinobi como para los civiles. En el momento en que estaban a una sola calle de distancia, el giro hacia la entrada a la vista, no había nadie a su alrededor. Neji le había sugerido que se fuera de la última hora para evitar la inevitable prisa por conseguir asientos que comenzó unas horas antes y ella había encabezado su consejo. Estaba segura de que Naruto no se dejaría desconcertar demasiado por su salida tardía del complejo y de hecho podría apreciar la falta de gente alrededor. Por supuesto, si lo despidieron, probablemente ella eligió a la persona equivocada para buscar protección. Echó un vistazo a su escolta, un solo miembro de la rama que parecía más que un poco desinteresado en su tarea asignada. No es que el ciudadano medio de Konoha pueda saberlo. Cualquier forastero vería a un Hyuga vigilando atentamente a la heredera de su clan. Sin embargo, tener la capacidad de ver casi en todas partes a su alrededor durante la mayor parte de su vida significaba que cualquier Hyuga sería capaz de distinguir entre prestar atención y fingir, como lo estaba haciendo este miembro de la rama. Aún así, ella realmente no podía culparlo por completo, sin importar cuán insultante se sintiera que era para su guardia poner un mínimo de esfuerzo. Se consideraba que eran el clan con más mano de obra de toda la aldea y tenían suficiente dinero e influencia como para salirse con la suya con casi cualquier cosa. Ya sabes, cómo esclavizar a la mayoría de los miembros de su clan. ¿Quién intentaría algo contra ellos en el corazón de Konoha? Los lobos para uno. Más allá de ellos, no podía pensar en nadie específico. Orochimaru, quizás. Se rumoreaba que estaba más interesado en el Sharingan por la capacidad de copiar técnicas, pero era posible que estuviera lo suficientemente interesado en el Byakugan como para ir tras uno de los Hyuga. Aún así, era poco probable y su guardia lo reflejaba. Es cierto que el miembro de la rama que la custodiaba no tenía absolutamente nada de qué preocuparse. Muy pronto la familia principal sería derrocada, o al menos colocada en una situación tan horrible que todo el clan podría ser considerado extinto, y no importaría si él no la hubiera protegido. Ella frunció el ceño levemente ante el pensamiento. Eso no era del todo correcto, ya que los lobos, específicamente Naruto, cualquiera que fuera su relación con el grupo, parecían tener planes, o al menos usos, para ella. Sabiendo que los lobos estaban aliados con los miembros de la rama y apostando su dinero a que los lobos fueran dominantes en esa relación, estaba segura de que habría repercusiones tanto para la familia de la rama como para el guardia que no cumplió con su deber, pero eso no sería así. Significaría mucho si de hecho fracasó. Eso, por supuesto, la trajo de vuelta a la idea de que había pocos que podrían intentar algo, en lo que podía pensar, al menos, que los lobos eran uno de ellos, por lo que el guardia que tenía ante ella probablemente estaba sumamente seguro de que absolutamente todo iba bien. Estar bien. Y probablemente sería para él. Brevemente deseó poder hacer algo para enseñarle que cuidarla era un asunto serio y debería ser tratada como tal, pero lo pensó mejor. Sabía que él iba a ser el futuro del clan Hyuga de alguna manera. Ese fue en realidad un pensamiento bastante deprimente. Fue muy fortuito que no tuviera que pensar mucho en ese pensamiento, ya que antes de llegar a la academia, dos lobos hicieron su aparición. Ociosamente, notó el hecho de que llevaban las mismas capas que algunos de los ambos preferían, lo que significaba que tenías que estar frente a ellos para saber que no eran Anbu, y que su guardia dio un leve salto de sorpresa ante su llegada. Ella sonrió levemente ante eso. No fue suficiente para castigarlo por no darle el debido cuidado a su protección, pero ella tomaría lo que pudiera conseguir en ese momento. Hyuga-san. Se dirigieron a su sorprendido guardia antes de volverse hacia ella e inclinar ligeramente la cabeza. Hanabi-sama. Si dijera que no le agradaba el hecho de que, a pesar de estar aliados con la familia de la rama, le mostraban más respeto que a uno de sus miembros, estaría mintiendo. Seremos su escolta desde aquí. Continuaron, volviéndose hacia el miembro de la rama y dando un movimiento de muñeca desdeñoso. Tu presencia ya no es necesaria, Hyuga-san. El hombre miró, momentáneamente, como si pudiera objetar el despido, pero finalmente lo pensó mejor cuando el segundo lobo soltó un gruñido. Ella pensó que era apropiado, de verdad, que incluso los perros tuvieran una posición más alta que los miembros de la rama que planeaban apoderarse del clan Hyuga. Los lobos ciertamente parecían haber sido la elección correcta. Entonces la dejo en tus capaces manos. Hanabi estaba bastante segura de que el miembro de la rama esperaba que los lobos tuvieran algún plan horrible para ella y estaba feliz de deshacerse de ella y la única razón por la que habían considerado objetar era la falta de respeto que les habían mostrado.
Bueno, eso y las posibilidades de que alguien se enterara de que habían perdido a la heredera Hyuga antes del golpe. Eso no terminaría bien para ellos. El miembro de la rama le hizo una reverencia rápida y poco profunda por el bien de la apariencia antes de activar su curación y salir furioso. En realidad, nunca se le había ocurrido antes, pero el orgullo Hyuga parecía algo patético en el gran esquema de las cosas. Incluso en una situación que lo favorecía, el miembro de la rama estaba molesto porque alguien no había recibido el debido respeto. Era prácticamente un esclavo, por el amor de Dios, ¿qué esperaba realmente? ¿Qué le habían hecho creer el clan Hyuga y Konoha? Quizás el clan realmente necesitaba un cambio desesperadamente después de todo. Esto podría ser bueno. No para ella, por supuesto, pero su deber como heredera, aunque sospechaba que no tardaría mucho, era por el bien del clan antes que nada. Descartando el pensamiento por ahora, miró al lobo principal, o eso es lo que asumió que estaban viendo, ya que el otro aún no había dicho una palabra, expectante, sabiendo solo que Naruto estaba haciendo arreglos para que la llevaran a algún lugar seguro para ella. El futuro previsible. Al ver la mirada, Lobo le dio una breve descripción. Tan breve, de hecho, estuvo casi a la par con la información útil de los informes de Kakashi. Nuestras órdenes son llevarte a la casa de seguridad donde esperaremos la eventual llegada de Hyuga Neji y cerrarla. Sospechamos que no se adaptará lo suficientemente bien para el clan. Ese era un buen punto, en realidad, y sería bueno no perder a uno de sus esclavos más útiles. Un perro faldero, de hecho. Entiendo. No del todo, estaba segura de que había más que eso, pero si eso era todo lo que sentía necesario compartir, no estaba dispuesta a cuestionar a sus nuevos protectores. Ella tampoco sabía exactamente dónde estaba Naruto con este grupo más allá, obviamente, a su favor. Aún así, mostraría la diferencia, pero solo a la persona a la que había acudido en busca de ayuda. Si sus planes se alineaban o no con la agenda de los lobos no era asunto suyo. Se hará la voluntad de Naruto. La intención había sido, simplemente, recordarles que su trato era con Naruto y que ellos, los lobos, no tenían control sobre ella más allá de lo que él les había pedido que hicieran. Sin embargo, por la forma en que prácticamente podía sentir las sonrisas complácidas bajo sus máscaras, parecía que también había logrado impresionar a los lobos antes que ella. Dos agudos saludos de Konoha se rompieron al unísono. Se hará la voluntad de Naruto. Como el estadio se llenó de espectadores emocionados, Ana se alegró bastante de que los asientos del daimyo fueran agradables y aislados. No solo aumentó la seguridad y disminuyó las posibilidades de que alguien descubriera que estaba de regreso, sino que también le dio un respiro al ruido que de otra manera habría sido un infierno absoluto para su oído sensible. Le había preguntado a su madre por qué la mayoría del clan no asistía a un evento tan grande que se celebraba en Konoha cada 3 años más o menos y ahora lo entendía. A pesar de eso, estaba segura de que su hermano estaba en alguna parte entre la multitud, tan bullicioso y enérgico como el resto de la multitud. Siempre había sido ruidoso y, para ser honesto, su oído no era tan mejor que el de una persona promedio, pero su sentido del olfato y la dirección estaban entre los mejores del clan. A pesar de lo que muchos de sus compañeros de clase bromeaban en la academia y de lo salvaje que actuaba, probablemente era el más limpio de todos simplemente porque no podía soportar su propio olor a menos que se hubiera lavado al menos 3 veces al día. Nunca había sido una molestia conseguir que se bañara, lo cual, supuso, había sido una suerte para ella y su madre. Aún así, era extraño pensar que estaba ahí afuera con amigos, riendo y bromeando mientras se preparaba para apoyar a sus compañeros en los próximos partidos. No sabía absolutamente nada sobre la invasión que Suna había planeado y no tenía la menor idea de que su hermana, que supuestamente estaba en asuntos del clan, se encontraba actualmente entre los varios nobles que habían llegado a ser cautivados por el shinobi más nuevo que buscaba avanzar en el rango. No sabía si debería estar agradecida de que él no tuviera que preocuparse por eso o preocupada de que pudiera ser sorprendido desprevenido más tarde. Independientemente, tendría que poner su fe en el plan de Tsukiyomi. Con suerte, serían capaces de aplastar el intento de invasión antes de que Suna pudiera hacer más que revelarse a sí mismos como las puñaladas por la espalda que estaban planeando ser hoy. Bueno, no todos, por lo que ella entendió. Aparentemente, el propio Tsukiyomi había logrado hacer contacto con algunos Suna Shinobi que no querían participar en la invasión, incluida la carta de triunfo con la que contaban como la columna vertebral del asalto. Ella no había sido informada porque un solo Shinobi era en lo que habían puesto la mayor parte de sus esperanzas para la invasión, especialmente cuando, por lo que parecía, él era uno de los competidores de Genin, pero por otro lado, ella no lo había hecho. Creo que ella realmente quería saber.
La gente así no solía ser del tipo agradable. Sin embargo, tenerlos de tu lado era normalmente algo bueno. Y, hablando de sus lados, echó un rápido vistazo a su derecha, donde Tsukiyomi descansaba de una manera entre majestuosa y perezosa. Parecía tan a gusto que tuvo que preguntarse si las cosas le habían ido realmente bien desde que lo vio en Nami no Kuni o si simplemente estaba actuando así para ayudar a que todos los demás a su alrededor se sintieran cómodos. Su experiencia en la fiesta la hizo sospechar que era lo primero, pero el instinto gritaba lo segundo. De cualquier manera, su posición relajada tenía a los lobos alrededor del palco dando un cuidado especial a su diligente guardia, lo que en realidad estaba poniendo nerviosos a algunos de los otros nobles. El daimyo de Inokuni parecía divertirse con su incomodidad si la pequeña sonrisa y las miradas ocasionales al daimyo de Nami no Kuni fueran algo por lo que pasar. Estarían más agradecidos cuando Suna se volviera contra ellos. Hablando de eso, el daimyo de Kaze no Kuni estaba sentado directamente al lado del daimyo de fuego y ambos estaban rodeados de lobos. Como Tsukiyomi había convencido a su aliado para que permitiera que ella no lo sabía, pero fue un buen movimiento de su parte. Su aliado estaría protegido, el daimyo del viento estaría a salvo y, lo que es más importante, en deuda con él, y si absolutamente todo se fuera a la mierda, podría tomarlos a ambos como rehenes. Tenía que preguntarse si su tiempo con los lobos no la estaba haciendo un poco más despiadada. Nunca antes había tenido esos pensamientos. Por otra parte, tampoco se había imaginado a sí misma liderando un país. Por el poco tiempo que tenía con su madre antes, aparentemente le estaba haciendo bien y tenía que estar de acuerdo. Nunca se había sentido más madura y concentrada antes de tener el peso de la esperanza de un país sobre su espalda. La carga la había liberado. Estaba segura de que si alguien entendía, probablemente era el hombre que estaba a su lado. De nuevo le echó un rápido vistazo desde detrás del velo que ocultaba su rostro. No le gustaba demasiado, pero entendía la necesidad de mantener el secreto. Llevaba su atuendo habitual de ropa oscura, capa negra y un pañuelo envuelto alrededor de su rostro para ocultarlo de la vista. Había habido un debate entre Mai y Tsukiyomi sobre lo que llevaría puesto, pero la necesidad de mantener su identidad en secreto había limitado severamente sus opciones. También había algo sobre lo apropiado que sería que él usara una máscara de lobo, pero por razones más allá de sus privilegiadas, se había decidido en contra. Una parte de ella, a pesar de sentir que él debería mostrar la misma cara que la manada de la que formaba parte, pensó que era apropiado. No es que pudiera decir mucho considerando que tampoco llevaba la máscara. A pesar de la fusión, admitiendo que de forma poco estricta, de las manadas, ella no era oficialmente una lobo y sabía que por el bien de la imagen no habría podido usar la máscara incluso si lo fuera. No podría decir si era para dejar en claro que estaba por encima de ellos en la estación o para que pareciera que el gobernador no era en realidad un lobo. Un repentino silencio de la multitud fue más notable que la emoción anterior y atrajo sus ojos hacia el centro del estadio donde 9 competidores estaban listos para sus partidos. Tsukiyomi pareció inclinarse ligeramente hacia adelante a pesar de su posición tendida en su asiento y los varios nobles a su alrededor enfocaron sus conversaciones anteriores en el espectáculo que habían estado esperando toda la mañana. Lee y Neji del equipo 3 se enfrentaron a la mirada de cientos de espectadores ansiosos mientras el resto se marchaba para esperar sus propias oportunidades en un balcón privado. Con un gesto de la mano del supervisor, la última ronda de los exámenes de Chunin había comenzado oficialmente, pero Ana no pudo evitar la pregunta de qué tan pronto llegarían a su fin. Esperaba que la pregunta no fuera respondida demasiado pronto. El látigo de púas de Fate le dolía. No solo en su orgullo, que seguramente estaría hinchado y sensible después de la paliza que acababa de recibir, sino en todo su cuerpo. Siempre había descartado el taijutsu de Lee simplemente porque no era el Judoken, pero nunca volvería a cometer ese error. Y la velocidad. Había observado a Genin Naruto mientras peleaba con la heredera, pero no le dio importancia. La heredera era joven e inexperta, por no hablar del privilegio que tenían de ser miembro de la casa principal. Solo la familia Branch trabajó y él fue el más trabajador de todos. Pero, tal vez, se había equivocado. Lee era, incluso si se autoproclamaba en su mayor parte, un genio del trabajo duro. La gran velocidad y fuerza detrás de cada golpe fue asombrosa. Lo habían destrozado como papel de arroz. Aún mejor, eso fue antes de que se abrieran las puertas o incluso se quitaran los pesos de las piernas. Lo que hirió su orgullo aún más, sin embargo, fue el hecho de que Lee en realidad parecía decepcionado por su desempeño, o la falta de él, como si hubiera estado esperando más del genio del clan Hyuga. Neji supuso que probablemente lo había sido.
Destino, debe haber sido un espectáculo patético, ya que le evitaba cada ataque tan fácilmente como respirar solo para ponerse en guardia y lanzar ataques aplastantes para los que el Hyuga simplemente no estaba equipado para lidiar. Incluso el poderoso Kaiten no significaba nada cuando Lee podía moverse más rápido de lo que podía girar. Tanto para una defensa definitiva, incluso alguien que no pueda usar chakra podría evitarlo. Un gemido, mitad decepción y mitad dolor, salió de su boca mientras intentaba ajustar su posición en la cama de la enfermería a algo más cómodo. Ni siquiera quería considerar cuán vulnerable era o cómo la familia Main iba a responder a su absoluto fracaso. Como si no lo odiaran lo suficiente por ser mejor que ellos, ahora había avergonzado al clan ante una buena parte de Konoha y bastantes nobles locales. Hyuga Neji. La voz lo sacó de sus pensamientos y se encontró mirando hacia la máscara de un lobo. Hizo una pausa por un momento antes de maldecir internamente. Había oído hablar de ellos cuando se convirtieron en una casa noble, pero también los había visto en presencia de Hinata actuando como guardias. Eso probablemente no fue algo bueno para él, especialmente considerando que un estudiante de la academia podría dominarlo en ese momento. ¿Sí? Él pudo. Su memoria estaba un poco confusa, pero estaba bastante seguro de que Lee le había golpeado en la garganta antes. Explicaría el desagradable hematoma que lo cubría y solo podía estar agradecido de que Lee no hubiera golpeado más fuerte. Sus huesos, los que estaba seguro estaban rotos, le dijeron que Lee podría haberle aplastado la garganta fácilmente en un instante. La pelea podría haber terminado tan pronto como comenzó. No estaba seguro de si eso hubiera sido mejor para él al final. Por su seguridad, lo trasladarán a un lugar más seguro. Mantenga la calma o nos han autorizado a someterlo. El lobo hizo una pausa por un segundo antes de agregar. Por tu propio bien, por supuesto. Ah, entonces estaba siendo secuestrado. Espera. Esto fue más un secuestro, ¿no? O, si estaba siendo utilizado contra alguien, suponía que era simplemente una situación de rehenes. No es que sospechara que valía mucho para el clan después de su reciente actuación. ¿A dónde vamos? No esperaba que realmente le dijeran y tenía razón. Dos de los lobos se rieron disimuladamente mientras él estaba seguro de que el tercero le estaba frunciendo el ceño desde detrás de su máscara. No te preocupes por eso, chico. Ahora estás a salvo. Como una tela negra estaba envuelta alrededor de sus ojos y sus muñecas estaban atadas, realmente lo dudaba. Continuara.